Hola, yo soy Salvador Aguirre, te invito a que me acompañes el día de hoy a resolver una ecuación racional. Comencemos. A ver, vamos a partir de esa expresión, ¿sí? Tengo una función f de x igual a x más 3 sobre x cuadrada más 5x menos 14. Dijimos que toda función racional se puede dividir en p y q. F de x se puede separar en p de x respecto a q de x, que para mi función p de x va a ser igual a x más 3 y que q de x va a ser igual a x cuadrada más 5x menos 14. Dijimos que para encontrar las asíntotas verticales teníamos que encontrar q de x igual a 0. Q de x, que es x cuadrada más 5x menos 14, es igual a 0. Este polinomio que tengo aquí es factorizable, es decir, que voy a encontrar en este caso un par de binomios que al multiplicarse dan 0. Va a ser el producto de un par de binomios con un término común, en este caso x, que va a tener una cantidad positiva y una negativa, ¿sí? Porque el resultado del valor numérico es negativo, entonces tiene que ser con signo opuesto, va a quedar positivo y negativo, y que el positivo debe ser mayor en magnitud, ya que el valor central queda positivo. Factorizamos el 14, lo descomponemos en los números que multiplicados entre sí, en los valores primos que multiplicados entre sí, generan 14, y al factorizar encontramos que sus factores son 2 y 7. 2 por 7 va a ser igual a 14, y la otra posibilidad es que sea 1 por 14. Pero bueno, multiplicado sí me da 14 en ambos casos, pero a la hora de sumar o restar me deben quedar diferencias 5. Entonces no es esta opción, va a ser la primera, 2 por 7, ya que 2 por 7 son 14 y 7 menos 2 va a dar 5. Entonces el 7 va a ser positivo y el 2 va a ser negativo, entonces va a ser más 7 y menos 2. Como ustedes recordarán, dice la propiedad del producto nulo que si dos cantidades equivalen a 0, entonces tengo dos posibilidades, que una valga 0 o que la otra valga 0. De manera que si A vale 0, entonces 0 por B va a dar 0. O si B vale 0, entonces A por 0, pues también va a dar 0, ¿no? Es la propiedad del producto nulo. Entonces aquí tengo dos posibilidades, que x más 7 sea igual a 0. Despejando me queda que x es igual a menos 7. Y tengo una segunda posibilidad, que x menos 2 sea igual a 0, quedándome que x es igual a 2. ¿Sí? Entonces tengo esas dos posibilidades. Entonces ya tengo ahí esos valores, van a responder a las asíntotas verticales. Ya tengo aquí factorizado y ya tengo aquí mis asíntotas verticales. Mis dos asíntotas verticales, una estaría en menos 7 vertical, recuerden, es vertical, entonces sería por aquí. Y la otra sería en 2, que si vamos de 2 por 2, pues estaría ahí. Puede haber varias asíntotas verticales, pero horizontal solamente puede haber una para mis expresiones.
Y vamos a partir de el valor de los exponentes de P y Q. Por ejemplo, a n va a ser, le vamos a llamar n al grado de P. En este caso es 1. ¿Sí? Entonces n va a ser 1 y dijimos que era el grado de P. Y m le vamos a llamar al grado de Q. En este caso va a ser 2. Entonces m va a ser igual al grado de Q. Entonces tenemos tres posibilidades: que n sea en A1 y B1. Eso ya lo habíamos dicho. Y en el caso de que n sea mayor que m, pues no habrá asíntota horizontal. El caso de nuestra expresión donde n es igual a 1 y m es igual a 2 es el primer caso. Por lo tanto, mi asíntota horizontal estará en 0, es decir, aquí. Ya tengo mis asíntotas, ya encontré por donde la función no pasa. Y vamos a checar nuestra función para diferentes regiones. ¿Sí? Vamos a checar ya factorizada nuestra función f de x igual a x más 3 sobre x más 7 por x menos 2. Lo voy a poner factorizado y voy a identificar mis regiones. Recuerden que voy a tener tres regiones. En dirección del infinito negativo, en mi asíntota vertical de menos 7 por la izquierda y por la derecha, en mi asíntota vertical en 2 por la izquierda y por la derecha, y en dirección del infinito positivo. Entonces voy a checar valores de frontera y lo único que me interesa rescatar para ello es el signo al que tiende la expresión cuando se acerca a esos valores frontera. Aquí, hacia el infinito negativo, en menos 7 por la izquierda, en menos 7 por la derecha, en 2 por la izquierda, en 2 por la derecha y en el infinito positivo. Cuando x tiende a menos infinito. Menos infinito más 3, en la parte superior el signo va a quedarme negativo. Mientras que por la parte inferior, si tengo infinito negativo más 7, el signo del primer factor me quedará negativo, por negativo también en el segundo factor porque también es menos infinito. Entonces menos por menos me queda negativo sobre positivo, lo cual quiere decir que en esta región, la más alejada, por el lado izquierdo, va a estar del lado negativo. Es decir que la gráfica de esa función estará por debajo del eje. Para cuando x tiende a menos 7 por la izquierda. ¿Sí? Cuando tiende a menos 7 por la izquierda, ¿qué va a pasar? Pues aquí voy a tener un valor muy cercano a menos 7, más 3. Menos 7 va a ser mayor, de mayor magnitud, entonces el signo va a quedar negativo de nuevo. Y por debajo queda un valor que está más a la izquierda de menos 7. Quiere decir que su valor absoluto va a ser mayor que el de 7. Entonces, en el primer factor voy a tener de nuevo negativo, mientras que en el otro es un negativo menos otro negativo.
también va a quedar negativo. Entonces, de la misma manera va a ser negativo sobre positivo, de forma que me va a quedar con signo negativo. Entonces aquí me quedaba negativo y aquí también me queda negativo. Entonces lo que quiere decir acá es que acercándome al 7 va a estar del lado negativo, al menos 7 por la izquierda. Se acerca pero no toca, recuérdense, por eso se llama asíntota. Cuando tiende a menos 7 pero por la derecha. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? En la parte de arriba va a seguir quedando negativo y abajo el primer factor va a ser un valor más a la derecha de menos 7, o sea, de menor magnitud absoluta, por lo tanto va a quedarme positivo. Mientras que el segundo factor va a ser un negativo menos otro negativo, me va a quedar negativo. Entonces me va a quedar un número negativo sobre otro número negativo, lo cual quiere decir que estará del lado positivo. Es decir que cuando me acerco por el lado derecho a menos 7, me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Recuerden, muy cerca, pero no corta. Y el siguiente valor sería cuando me acerco a 2 positivo por la izquierda. ¿Y qué va a pasar? Bueno, 2 que es positivo más otro positivo, me quedaría positivo arriba el signo. Y en el primer factor va a ser un positivo más otro positivo, me va a quedar positivo. Y por la izquierda 2 tiene un valor absoluto menor que menos 2. Por lo tanto, el signo de aquí va a quedar negativo. Entonces va a ser positivo sobre negativo. Me va a quedar negativo. Por el lado izquierdo de 2 está por el lado negativo. ¿Sí? Ya lo pusimos ahí. Y ahora lo vamos a hacer, pero por la derecha. En el caso del numerador es positivo, entonces positivo más positivo va a quedar positivo. El primer factor igual va a ser positivo más positivo, queda positivo. Y el segundo factor por la derecha de 2 va a ser con mayor valor absoluto que menos 2. ¿Sí? Entonces también va a ser una cantidad positiva. De tal manera que me queda positivo entre positivo y esta cantidad aquí va a quedar positiva, ¿sí? Por el lado derecho va a quedar que viene del lado positivo. Y ya nada más nos quedaría hacer el análisis cuando me dirijo hacia el lado del infinito. Entonces, observo, es infinito, positivo, más otro positivo, siempre me va a dar positivo. Positivo más otro valor positivo, en el primer factor queda positivo. Y infinito positivo menos un valor va a quedar positivo, puesto que el infinito es de mayor magnitud o tiende a ser de mayor magnitud. Me va a quedar positivo sobre positivo. Entonces, del lado que se acerca al infinito positivo va a tener esa forma. Y ahí tenemos las, digamos que las tendencias en los valores frontera de nuestra expresión. Es decir que en el primer segmento que ves de menos infinito a menos 7, toda la expresión está por el lado negativo. ¿Sí? Es asíntota, no toca, ni en la horizontal tampoco. ¿Sí? Del lado, en el segmento en el otro segmento que va de menos 7 a 2, va a empezar en positivo y culmina en negativo. Aquí podemos aprovechar para calcular el corte con el eje Y. ¿Cómo hacíamos eso? Pues sustituimos f de 0. Entonces me va a quedar, cuando sustituyo f de 0, pues me va a quedar f
de 0 va a ser igual a 0 más 3 sobre 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 14. Esto va a ser igual a, arriba queda solamente 3 y abajo queda menos 14. Entonces estaría por debajo, sí, más o menos ahí. Ya en el último segmento quedaría del lado positivo completamente. Sí, como pueden ver ahí, aquí con la ayuda del software de graficación, se observan justamente las asíntotas verticales en -7 y en 2, así como la horizontal en 0, que fue lo que habíamos encontrado. Y bueno, la forma también, en la primer segmento de menos infinito hasta -7, se encuentra por la parte negativa. En el segmento de -7 a 2 viene de positivo, corta. Y en el último segmento, que es de 2 al infinito positivo, pues también está del lado positivo como lo habíamos presentado con anterioridad. Espero que la información facilitada te sea de gran utilidad. Mucho éxito.